Hola, soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Esta es una versión especial de nuestro programa para nuestros canales de podcast, Telegram y WhatsApp. Este es el episodio 1709. Hace poco grabamos una nueva serie con nuestro amigo Uziel Abreu y fue una conversación muy buena sobre la importancia de inculcar una cosmovisión bíblica en la próxima generación. Vamos a estar compartiendo con ustedes esta serie emocionante y relevante la próxima semana, pero mientras trabajamos en esta nueva serie queríamos compartir con ustedes una serie relacionada acerca de compartir el evangelio con la generación Z. Sabemos que disfrutarán escuchando estos programas de los archivos del Faro. Todas las personas que yo conozco y que son amigos míos en Facebook dan su mejor cara. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está en una fiesta o está en un paseo o está vistiéndose con la mejor ropa y uno piensa, wow. No, y al final hasta yo termino medio deprimido cuando veo tanta felicidad y yo veo que yo estoy lidiando quizás con problemas entonces que yo creo que la gente no tiene, por lo menos virtualmente. Entonces, en ese sentido, eso provee para ellos una vía de escape o un nuevo mundo que vivir, un nuevo mundo que es mucho más cómodo habitar que el mundo real. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Recientemente tuve la oportunidad de sentarme con un amigo del Faro, el pastor Uziel Abreu, para tener una conversación sobre la generación Z. La internet le ha brindado a ellos una vía de escape y una nueva realidad donde es mucho más seguro y es mucho más confiable todo lo que uno puede vivir. Si tienes hijos que nacieron entre 1995 y 2010, o si naciste en uno de estos años, te va a interesar el tema de hoy. Hablaremos acerca de las características únicas de esta generación y sobre cómo tienden a ver e interactuar con el mundo. Son de igual manera una generación caída y quebrada, que habita en un mundo caído y quebrado, afectado por el pecado. Y es una generación que, al igual que otras, que mi generación o la anterior a mí, la de mis padres, la de mis abuelos, han necesitado de Cristo y de su salvación. Esta es una generación que también lo necesita. Consideraremos además algunos de los retos que la generación Z enfrenta. La internet en estos momentos, ya tengo teléfono inteligente, tengo todas esas cosas, pero ellos nacieron ahí. Sí. Y eso les ha provisto un nuevo mundo a vivir. Sí, para nosotros fue algo nuevo e interesante. Para ellos es la leche diaria. Exactamente. Y les ha provisto entonces una vía de escape. Si eres uno de ellos o si conoces a uno, quédate con nosotros aquí en El Faro de Redención. Este es el pastor Dani Rojas y estamos aquí en el Faro de Redención de visita en La Habana con Uziel Abreu. Uziel y yo hemos estado hablando esta semana de la generación Z y estamos hablando de nuestros jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de niños que tienen ahora entre 12 años y hasta 27 años. Y hemos estado hablando de cómo ellos están creciendo en un mundo diferente. La generación Z ha crecido con el internet, conectados, con acceso a mucha información.
y esto afecta su manera de interactuar con el mundo, su manera de ver el mundo. Hemos hablado también de lo que es la cosmovisión, que eso quizás es una palabra nueva para algunos de ustedes, pero hemos dicho que cosmovisión es la manera en que vemos el mundo, la manera en que decidimos lo que es verdad y lo que no es verdad, y cómo entendemos las cosas y cómo atacamos las circunstancias. Todo viene de la cosmovisión. Dijimos que todo el mundo posee una cosmovisión. Y esto lo estamos diciendo solo para repasar un poquito lo que hemos hablado, porque ahora vamos a entrar en un territorio nuevo y vamos a hablar de cómo las condiciones del mundo actual han afectado en particular a la generación Z. Y para eso tenemos aquí a Uziel, porque vamos a conversar con él acerca del tema. Así que Uziel, bienvenido de nuevo. Vamos a entrar directo en el tema. ¿Cómo vemos afectado a los jóvenes por las condiciones del mundo actual? Muchas gracias, Dani, por invitarme una vez más al Faro. Y yo creo que estábamos hablando en el programa anterior y estábamos mencionando sobre uno de los elementos fundamentales y cruciales en este mundo actual, y es la depresión global. Estábamos mencionando elementos como la Segunda Guerra Mundial, el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y en consecuencia otros conflictos también que se han dado a través de la historia desde esa fecha hasta ahora, que han colaborado un poco a esa depresión global. Cuando hablo de depresión global no me estoy refiriendo a depresión en sentido económico. Correcto. Me estoy refiriendo a personas deprimidas, desesperanzadas, desconsoladas, personas con falta de atención a nivel global. ¿Por qué? Porque ven un mundo donde se presenta a través de los noticieros elementos que siempre tienen tendencia a lo malo que está ocurriendo en el mundo. Terremotos, tormentas, tsunamis, destrozos, guerras. Sí. Entonces, en ese sentido, la humanidad está deprimida. A eso me refiero cuando hablo de depresión global. Sí, y creo que también está la idea de que hemos perdido la confianza en nosotros como una raza. Sí. Pues no solo los elementos y todo lo negativo, pero que miramos al ser humano y decimos, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Si nos matamos, si nos robamos los unos a los otros, nos maltratamos, siempre estamos viendo casos de abuso, que a veces está entre los religiosos, ¿verdad? Los pastores o los curas o los sacerdotes que están abusando emocionalmente, a veces sexualmente. Estamos viendo cosas feas y ha llegado el punto que muchos dicen, somos nosotros. El problema es la raza. Precisamente a eso yo me refiero entonces cuando hablamos de depresión global. Sí. Entendido el término entonces, hablamos de una generación que ha nacido en medio de esa coyuntura en el mundo, de ese mundo deprimido, de ese mundo sin esperanza y sin consuelo, pero que ha nacido también a la luz de la internet y de toda una oportunidad virtual que le ha provisto una vía de escape de esta realidad tan dura. Esa realidad tan dura que nos presentan los noticieros, que nos presenta la radio, que nos presenta cualquier elemento de prensa, de comunicación, y es desastres y más problemas. Entonces, por otro lado, la internet a esa generación que nació a la luz de ella y que se ha desarrollado también dentro de la internet. Mencionábamos en otros programas, yo soy analógico, yo no entiendo muy bien eso, pero yo ya estoy involucrado con la internet en estos momentos, ya tengo teléfono inteligente, tengo todas esas cosas, pero ellos nacieron ahí. Sí. Y eso les ha provisto un nuevo mundo a vivir. Sí, para nosotros fue algo nuevo e interesante, para ellos es la leche diaria. Exactamente. Y les ha provisto entonces una vía de escape. No es que ellos estén completamente divorciados al mundo real. Okay. Y tampoco es que no quieran colaborar, porque uno de los elementos que es que ellos se identifican con los problemas y tratan de darle solución a los problemas como otras personas. Quiero, antes de seguir con este tema, quiero dejar claro una cosa. Nosotros cuando hablamos de la generación Z no estamos dividiendo a esa generación ni separando a esa generación del resto del mundo. No quiero que el oyente que nos escucha vaya a creer que nosotros estamos estableciendo un cisma entre esa generación, como si ellos vivieran en una burbuja y no pertenecieran a este mundo. Sí, hay elementos que
que se aplican a una generación Exactamente. y a otra a la misma vez. ¿sí? Exactamente. Y al final todo se trata de coexistencia. Entonces, estamos hablando de unas personas que también se identifican con el hecho de no dejar los problemas sin solución, pero en características generales, la Internet le ha brindado a ellos una vía de escape y una nueva realidad donde es mucho más seguro y es mucho más confiable todo lo que uno puede vivir. Vamos a hablar en términos prácticos. ¿Cuáles son algunas vías de escape que los jóvenes hoy y quizás algunos adultos también usan para evitar el dolor, por ejemplo, de la depresión global que hemos hablado? La más simple, las redes sociales. Las redes sociales. Cuando mencionamos redes sociales, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando no tanto de WhatsApp, porque WhatsApp es como más bien un servicio de mensajería. Sí, de comunicación. Pero sobre todo Instagram, donde se presentan imágenes, YouTube, Facebook, que al final cuando tú entras a ese lugar, todos queremos dar nuestra mejor cara. Entonces, creo que Facebook, creo que Instagram, creo que YouTube ha hecho demasiado pública la vida, y como es demasiado pública, casi todas las personas intentan dar su mejor cara y es una vía de escape para las personas. Yo vuelvo y repito, soy de una generación que no nació con los teléfonos inteligentes, pero ya tengo teléfono inteligente, tengo Facebook y yo me sorprendo a veces consumiendo gran parte de mi tiempo para buscar información y ver información, y al final cuando yo registro en mi Facebook yo veo que todas las personas que yo conozco y que son amigos míos en Facebook dan su mejor cara. Todo el mundo está feliz, todo el mundo está en una fiesta o está en un paseo o está vistiéndose con la mejor ropa y uno piensa, wow. No, y al final hasta yo termino medio deprimido cuando veo tanta felicidad y yo veo que yo estoy lidiando quizás con problemas entonces que yo creo que la gente no tiene, por lo menos virtualmente. Entonces, en ese sentido, eso provee para ellos una vía de escape o un nuevo mundo que vivir, un nuevo mundo que es mucho más cómodo habitar que el mundo real. Claro. Y por supuesto hay que mencionar, hay algunas personas que no usan las redes sociales, pero usan la tecnología moderna para escaparse de otras maneras. Por ejemplo, los juegos. Sí, juegos. Está las personas también que son adictos al placer y se hacen adictos a canales pornográficos. Otras personas tienen adicción por las novelas. Otras personas tienen adicción por las películas. Entonces, la computadora, el teléfono, el televisor ha venido a ocupar un espacio que creo que siendo un poco conservadores, estuviéramos hablando quizás de un 60 o hasta un 70% del tiempo de las personas en el día. Si no, revisa el teléfono después y ve cuánto tiempo has estado en el día en pantalla. Y esa cifra te va a asustar. Al final, esa generación nació con eso. Nació con esa pantalla y tiene una fusión que es, como tú bien decías, es una fusión de nacimiento. Ellos se sienten como en casa. Claro. De hecho, están como en casa cuando se trata de la virtualidad. No, si yo veo a veces los padres que le pasan el teléfono al bebé de 2 años o 3 años, que ya es de otra generación, esa es la alfa, pero le pasan el teléfono y ya esos niños con 3 años o 2 años saben cómo buscar la película que quieren ver o el video de algún muñequito. ¿Cuál aplicación abrir? ¿Cómo llegar? ¿Cuál es la ruta que tienen que seguir? Sí. Y hacen cosas que los adultos no saben hacer. Que los adultos dicen a veces, yo no sabía cómo el teléfono tenía eso, fíjate. Entonces, al final cuando vemos esa realidad en esa generación y vemos que tienen esta vía de escape, la pregunta para la iglesia sería entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar a esa generación? Porque si hablamos en términos evangelísticos y en términos misionales y somos honestos, tenemos que contemplar entonces a esa generación quizás como una tribu urbana no alcanzada o como un grupo social no alcanzado. Ahora una pregunta que yo creo que debemos contemplar. ¿Hay alguna diferencia entre el problema que está enfrentando la juventud hoy y la juventud hace 40 años en la esencia del problema? ¿Hay alguna diferencia? Te entiendo perfectamente. Y la respuesta es categórica. No hay diferencia. No hay diferencia. Y eso es importante. Sí, entendí lo que me preguntaste de manera esencial. Sí.
Sí, tú captaste, porque es lo que yo venía pensando ahora cuando estábamos hablando. Fundamentalmente no hay una diferencia, porque el ser humano siempre ha estado tratando de encontrar satisfacción, de encontrar paz, de llenar ese vacío, ¿verdad? Así que fundamentalmente no hay una diferencia, y eso creo que es importante decirlo, hermanos, porque podemos crear la imagen de que la generación de ahora no tiene esperanza, que los que están creciendo en la generación Z son inalcanzables. Así que eso creo que lo tenemos que decir, es importante decirlo. Sí. Yo te estaba comentando fuera de la grabación que yo entrevisté a como 5 líderes de jóvenes, pastores de jóvenes en Miami en estas semanas acerca de este tema, y de los 5, 4 me dijeron que estaban muy preocupados por la situación actual en los jóvenes, pero el 5º me sorprendió con su respuesta. Le dije, ¿estás preocupado por la influencia del mundo en los jóvenes? Y él dice, no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo sigue siendo el poder de Dios para salvación. Y bueno, eso me ministró a mí. Así que vamos a hablar de eso un poquito. ¿Cómo presentamos ahora el mensaje del Evangelio a los jóvenes que viven en un mundo pluralista, un mundo sincretista, un mundo adicto al placer, un mundo que es triste, pero a la misma vez tecnológicamente provee una manera de escaparnos? ¿Cómo les hablamos de Cristo? Yo creo que ahí tenemos que entender, entonces, habiendo entendido, partiendo de la realidad que ya entendimos que no se diferencian de otras generaciones en el sentido fundamental, son de igual manera una generación caída y quebrada, que habita en un mundo caído y quebrado, afectado por el pecado. Y es una generación que, al igual que otras, que mi generación o la anterior a mí, la de mis padres, la de mis abuelos, ha necesitado de Cristo y de su salvación. Esta es una generación que también lo necesita. Dejando claro entonces que en el sentido fundamental no hay diferencia, tenemos que entender entonces que sí hay diferencias circunstanciales. Correcto. Entonces, esas circunstancias particulares que está viviendo la generación Z son, para mí, los patrones que nos van a dar la guía, o por lo menos nos van a establecer una luz de por dónde es que debemos caminar hacia lo que nosotros conocemos como la generación Z para poder alcanzarla. Si, por ejemplo, como hemos dicho ya, uno de los principales puntos es que han nacido en la virtualidad, eso es una de las circunstancias más relevantes de esa generación, entonces nosotros tenemos que entender y por lo menos contextualizar y reanalizar el acercamiento que la iglesia tiene con respecto a la virtualidad. ¿Cómo está usando hoy la iglesia las redes sociales? De hecho, en el caso de algunas iglesias pudiéramos preguntar, ¿está usando la iglesia las redes sociales? Y en el sentido de los que lo están usando, ¿cómo lo están haciendo? ¿Lo están haciendo eficazmente? ¿Han aprendido a pensar? ¿Se han acercado a personas de la generación Z para aprender a pensar cómo ellos ven la virtualidad y cómo la viven? En ese sentido, explorar las circunstancias en las que ellos se mueven, creo que nos van a dar por lo menos los caminos o los patrones y la manera correcta en cómo acercarnos a ellos para llevar el mensaje del Evangelio. Está bueno eso, sí, porque sería fácil quizás para alguna iglesia pararse a predicar en contra del internet, en contra del uso de las redes sociales, y ese se convierte en el tema de los sermones. Sal de Facebook, que es pecado. Sal de Instagram, porque eso es pecado. Pero una respuesta más sabia es ver cómo podemos llegar a ellos a través de lo que ellos mismos están buscando. Mañana vamos a continuar esta conversación y vamos a contestar esta pregunta acerca de cómo la iglesia puede alcanzar a la generación Z. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una joven de 13 años que cuenta de cómo sus amigos reaccionan al Evangelio y quién es Cristo para ella. Me llamo Silenay, tengo 13 años y asisto a la iglesia de Nazareno en Mantilla. Bueno, la primera vez que conocí el Evangelio fue cuando era una niña y tenía muchas preguntas y dudas. No todos mis amigos reaccionan de la misma manera
ya que muchos suelen aceptarlo mientras que otros te juzgan. Cuando les hablo de Cristo, muchos de ellos se quedan y escuchan, y después vienen las dudas y las opiniones de ellos acerca de la Biblia y su palabra. Ellos piensan que Cristo es el Hijo de Dios, y otros tienen un poco más de conocimiento y saben que Él vino y murió en la cruz. Muchos creen que algunos son malos, que muchas religiones son malas, y otros creen que todas son iguales y que terminan creyendo en lo mismo y en el mismo Dios. Bueno, hay personas que piensan desde su punto de vista y de lo que creen en lo bueno y de algo que ocurre en sus vidas. Y bueno, y así es como terminan pensando en la verdad, así es como creen que es la verdad para ellos. Bueno, Cristo para mí es todo. Es alguien al que puedo confiar plenamente. Es un amigo quien me ha ayudado y me ha limpiado de todo pecado. Él es mi vida, yo a Él lo amo demasiado. Yo me apoyo en la oración y en la lectura para poder combatir contra en la escuela. Yo siempre me apoyo de la lectura de la palabra, también en mis amigos cristianos, los cuales me ayudan, al igual que parte de mi familia, que es cristiana también, que me dan consejos. Me anima a seguirlo el saber que cuando llegue el día prometido por Él podré estar en su presencia, y que cuando ignoro las burlas y todos esos malos comentarios y le digo no a lo malo y a las tentaciones que vienen por parte del diablo, puedo sentir cómo Él se alegra y cómo estoy cumpliendo la palabra de Él, y eso me anima bastante. Veo que estoy avanzando mucho y que puedo sentir su gloria y que puedo dar testimonio y todas esas cosas. Y también veo que sus promesas se cumplen. Le damos gracias al pastor Uziel Abreu por estar con nosotros esta semana para hablar juntos de este tema muy significativo. Mañana continuaremos la conversación con Uziel y pensaremos más acerca de las características de la generación Z y algunos de los retos que pueden presentar para la iglesia. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web elfaroderedencion.org, elfaroderedencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org, ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos mensajes en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. De nuevo, 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe.
el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Generación Z con Uziel Abreu. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.